Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Don Suculento. Te mando muchos besos, muchos saludos. Espero que te lo estés pasando bien en casita. Hoy te voy a hablar de mis primeros errores como principiante al cultivar suculentas. ¿Cuáles fueron los errores que yo cometí desde que empecé a cultivar plantas? Así que pues vamos a empezar con este video. El primer error que cometí, sin duda uno de los más grandes, fue pensar que las suculentas eran plantas de sol directo. Cuando tú colocas las plantas suculentas a sol directo, lo más seguro es que terminen quemándose. Y esto suele ser algo que a todos nos ha pasado. Así que para aclimatar las suculentas debemos tener mucho cuidado. No todas las suculentas son de sol directo. Va a haber suculentas que son incluso de sombra o que requieren sombra para verse bonitas. También me ha pasado que si tengo las suculentas a sol directo se pueden quemar y pueden llegar a cerrar demasiado su roseta, perdiendo una forma que de algún otro modo quedaría mejor. Esto me ha pasado con algunas equeverias que son de color verde y que al momento de ponerlas a sol directo la roseta se cierra demasiado y pierden una forma. Cuando las dejo en una sombra un poco más ligera se ponen más bonitas. Así que evita colocar tus suculentas al sol directo, ya que pueden quemarse o puede ser un exceso de sol para ellas. Otro de los errores que llegué a cometer fue ponerlas en el suelo caliente. Esto se debe a que muchas veces tenemos piso de concreto o piso de piedra. El sol rebota en este piso y hace que se eleve mucho la temperatura y entonces a veces me llegó a pasar que cargaba una maceta, veía una maceta y esta maceta estaba completamente caliente. La planta también estaba caliente y esto le suele afectar mucho a las plantas. Así que ten mucho cuidado con tus suculentas, que no las dejes al sol, sobre todo si es un sol muy fuerte, y también que no las dejes en el piso o concreto porque se pueden quemar. Me he dado cuenta que muchos cultivadores ponen sus suculentas en mesitas de madera o en mesitas altas y esto hace que se protejan del exceso de temperatura. Otro de los errores que cometí como principiante al cultivar suculentas fue no ponerles malla sombra. Las mallas sombras para mí han sido muy importantes en el cuidado de mis suculentas porque me han permitido que ellas estén de mejor salud. He utilizado malla sombra 70%, malla sombra 50%, también malla sombra el 30% y me ha ido muy bien. Porque las mallas sombras evitan que el exceso de sol queme las plantas. Esto es muy importante, mis queridos y estimados amigos, que cuidemos nuestras suculentitas con malla sombra. Te recomiendo comprar malla sombra Rachel del 50%. He tenido muy buenos resultados, aunque hay personas que a lo mejor una malla sombra Rachel del 30% pues les venga mejor. Creo que este video va a estar interesante porque pues, son todos los errores que yo he cometido. Otro de los errores que yo he cometido al cultivar suculentas ha sido el riego. Creo que eso es algo súper común. Sí he llegado a hacer que algunas suculentas se pudran por exceso de riego. Más o menos actualmente mi riego es de una vez a la semana. Intento que la tierra esté muy seca antes de volver a regar. Entonces el riego es muy importante y fundamental en las plantas. En otras ocasiones también me he dado cuenta que hay suculentas que les gusta más el agua. Algunos sedum, algunos gratopetalum, sí les gusta bastante el agua. Eso sí hay que tener mucho cuidado. Irnos especie por especie hasta decir, esta suculenta el agua no le gusta, a esta suculenta el agua sí le gusta. Cada una de esas tomarlo de forma diferente porque esto puede llegar a que pudras las suculentas. Pero en particular yo lo que intento es que el sustrato esté muy sequito antes de volver a regar. También riego con mucho cuidado. Intento no regar demasiado lo que es la roseta de la suculenta. Siempre riego al exterior de la maceta y eso me ha ayudado muchísimo a que no se me pudran o a perder plantas. Otra de las cosas que cometí como principiante es pensar que todas las suculentas se trataban igual. No, cada especie de suculenta es diferente. Hay algunos aonios que se duermen, entran en periodo de reposo. Hay a unas suculentas que les gusta más la luz del sol. Hay otras que si no están a sol directo se ponen mal. Hay otras que les gusta más la sombra. Cada suculenta es muy diferente. Y también pensar que las suculentas son muy parecidas a lo que son los cactus también, ¿no? Por ejemplo, las echeverias, las hagortias, algunos aonios les gusta que la tierra esté como más nutrida.
Yo llegué a pensar que todas las suculentas se mantienen en un sustrato muy mineralizado, con mucha perlita, con arena de río, con mucha piedra pómex. Y me he dado cuenta que no, que al contrario les gusta a algunas, no todas, pero a algunas sí les gusta que la tierra esté frondosita, que tengan una tierra esponjosita. Eso les gusta mucho a algunas suculentas. Y la verdad es que yo cometí el error de poner demasiada piedra. Me di cuenta que también a las suculentas les gusta comer y que esto hacía que las suculentas se volvieran más grandes. Otro error garrafal fue haber comprado suculentas sin antes investigar precios, porque sí me llegaron a ver la cara muy feo. Recuerdo que me llegaron a vender un sedum bronce como en 70 pesos cuando en el invernadero lo daban en 30, entonces sí me llegó a pasar que me vendían las suculentas muy caras. Conforme fue pasando el tiempo, lo que hice fue investigar más los precios a través de las redes sociales, sobre todo. Encontré personas que vendían suculentas o productores de suculentas de otros estados de la República y que por un monto de envío me enviaban suculentas a precios muy buenos. Pero cuando uno entra al mundo de las suculentas no sabes de precios, no sabes de variedades, no sabes de especies y pues te terminan vendiendo las cosas muy caras. Amigos, con esto hay que tener mucho cuidado. También en algunos envíos me llegó a ir mal porque llegué a comprar suculentas en mal estado, algunas me las enviaban con hongo, otras no se lograban porque la raíz no está adecuada. Entonces ahorita sí me fijo mucho en los proveedores. Curiosamente casi no cambio de proveedores, siempre son como que los mismos porque me han dado calidad. Entonces ahorita sí ya sé distinguir en fotografía cuando una suculenta no me va a ir bien, cuando sí. Una suculenta de buen precio, una suculenta de mal precio, ¿no? A veces uno como principiante ves estas suculentas que son muy caras y muy exóticas y dices, yo voy a comprar una suculenta exótica, voy a comprar una suculenta que no tenga importada desde otros países y nos la terminamos marchitando porque no sabemos los cuidados, porque no tenemos la experiencia, ¿no? Cuando nosotros somos principiantes debemos traer las suculentas y empezar poco a poco, paso a paso. Eso va a ser muy importante ya que no todas las suculentas están preparadas para nuestro clima y creo que otro de los errores que llegué a cometer es no hacer un invernadero para suculentas. Este es un paso súper importante, que antes de que tú empieces a coleccionar suculentas tengas un espacio grande en donde las puedas meter, donde tengas plástico lechoso, donde tengas malla sombra. Eso te va a ayudar muchísimo, mis queridos amigos. Porque si tú no lo haces de esa manera, vas a batallar después, ¿sabes? Como que vas a batallar. Entonces, tener un invernadero te ayuda muchísimo. Creo que es lo primero que tienes que hacer. Aunque sea un invernadero casero o lo hayas comprado en una tiendita de estas de jardinería, es bien importante que tengas tus fierritos rellenos de malla sombra o de plástico lechoso, porque si tú traes suculentas muy exóticas, luego vienen los granizos, luego viene el agua, las lluvias y adiós suculentas. Y lo peor es que se te van de golpe. ¿Te ha pasado, como, sí, seguramente te ha pasado que como principiante viene una granizada y pierdes muchas suculentas de golpe o llueve y pierdes suculentas de golpe? Entonces las suculentas tienes que tenerlas en una casita. Empezar poco a poco es uno de los mayores tips que yo te doy, que no intentes empezar muy rápido a comprar muchas, no, no, ve despacio, ve poco a poco. Creo que cuando uno inicia de principiante requieres 1 o 2 años para aprender, a modo general, lo que hay que aprender es de las suculentas, porque son plantas que sí suelen ser delicadas. Debo confesar que yo pensaba que las suculentas eran fáciles de cuidar, sentía que eran fáciles de cuidar, pero esto es porque hay suculentas que sí son fáciles de cuidar, pero no todas son tan fáciles de cuidar. Y entonces uno se confía y en el momento que te confías puedes llegar a perder suculentas de golpe. El otro detalle es que los principiantes necesitamos disfrutar cada suculenta, que vayas paso a paso, pero que te des el lujo de disfrutar de la diversa, de la gran variedad de variedades de suculentas que hay, que te atrevas a cultivar cactus, que te atrevas a cultivar aoniums, jagwortias, crásulas, porque hay una gran diversidad y a veces nos cerramos solo en las equeverias, son muy bonitas las rosetas, pero cuando yo también empecé a buscar otras variedades, este mundo se me hizo más completo, aprendí más de esta gran familia suculenta y pues, ¿qué te puedo decir? Me encanta cultivar suculentas. Y creo que el último error que me llegó a pasar con mis suculentas fue no abonarlas. Yo creía que eran plantas que solamente con el sol estaban bien,
Pero cuando yo empecé a poner triple 15, triple 17, humus de lombriz, remedios orgánicos, tecito de aloe vera, entre otras cosas, me fue súper bien. Y yo fui viendo cómo mis suculentas crecían cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y pues fui el hombre más feliz de todos. Se nos han acabado estos 10 minutos de este video, así que yo te mando muchos saludos y pues ya te he comentado cuáles fueron mis primeros errores al cultivar suculentas. Déjame aquí en los comentarios cuáles fueron tus primeros errores al cultivar suculentas. Te voy a estar leyendo y regalando corazoncitos. Nos vemos. Hasta la próxima.